Hemos estado estudiando la vida de Jesús, el paso del Maestro por la tierra y lo impactante de su ministerio. Hemos visto cómo Jesús en varias ocasiones predice su muerte y su posterior resurrección. Justamente en el libro de Mateo capítulo 20, en el versículo 17, nuevamente Jesús, al subir a Jerusalén, llevó a sus discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Esto justamente tiene que ver con que el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre sería traicionado, entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa y además condenado a muerte. Luego lo entregarían a los romanos para que se burlen de él, lo azoten con un látigo y lo crucifiquen. Pero al tercer día, dicho por el mismo Jesús, se levantaría de los muertos. Una de las preguntas que normalmente me hago tiene que ver con precisamente cuestionar un poco el por qué Jesús, a pesar de andar con sus discípulos, en reiterativas ocasiones les repite exactamente lo mismo. Y al momento de cuestionarlo, me hago preguntas en el orden de, ¿acaso a los discípulos les costaba entender esto? ¿Por qué tiene que repetirse las palabras de Jesús? ¿Acaso no son suficientemente claras? ¿Será que Jesús no se explicaba de la mejor manera? ¿O será que sus discípulos tenían poca capacidad de poder entender lo que Jesús les hablaba? El Espíritu Santo siempre, obviamente, me responde de una forma dulce pero directa. Y cada vez que hago este tipo de cuestionamiento, su respuesta es, ¿acaso no te he repetido en más de una ocasión algo que tienes que hacer y no lo haces? ¿Cuántas veces no te doy instrucciones y tengo que repetirlas y aún así no me prestas atención y no eres obediente? Y esas preguntas hacen que yo pueda aterrizar un poco en la realidad que muchas veces nosotros negamos. Y es que nos cuesta muchísimo entender de primera mano la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nos cuesta aceptar que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y que no siempre nosotros lo entendemos de esa manera. Así que ya empiezo a empatizar un poco con los discípulos y además logro entender de que Jesús les repetía varias veces lo mismo para que ellos entendieran qué era lo que iba a ocurrir y así pudieran reaccionar adecuadamente. Ahora bien, siendo mucho más empáticos y colocándome en sus zapatos de los discípulos, ya tenían bastante tiempo andando con Jesús, lo amaban y la verdad no querían escuchar que Jesús iba a recibir ningún tipo de maltrato físico al punto de llevarlo a la cruz y que muriera. Así que negar esa realidad era totalmente comprensible porque estaban muy pero muy apegados a Jesús. De la misma manera, nosotros podemos estar apegados a algo que el Señor nos está pidiendo y no queremos soltarlo. O quizás lo que la Biblia señala proféticamente con respecto a que el mundo cada día se deteriorará mucho más y que vendrán tiempos difíciles y nosotros no queremos aceptar esa realidad profética simplemente porque entendemos muy mal, por cierto, que las cosas siempre deben ir bien y no mal, porque se supone que somos hijos de Dios. Así que desde ese punto es mucho más fácil entender el por qué Jesús constantemente le repetía a sus discípulos que era lo que iba a ocurrir. Y seguramente era que ellos no querían aceptarlo, así como nosotros muchas veces no queremos aceptarlo. Pero ¿sabes algo? Nosotros tenemos que reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, aunque no la entendamos a veces. Debemos tener la seguridad de que es lo mejor para nosotros, aunque a veces ocasione dolor y frustración. Y yo creo que así será mucho más fácil nuestro transitar aquí en la tierra, siendo embajadores del reino. Obedecer es la premisa fundamental para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Ojo, no importa si no entendemos. Dios te bendiga grandemente.